Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar de una hermosa porción bíblica. La vamos a estar Deuteronomio 18:9. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas o abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Bueno, tenemos esta porción bíblica que hemos leído y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el entendimiento y para aquellos que escuchan, que ayude a comprender esto tan hermoso que está escrito acá. Hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que escucha dice amén. A ver, dice el Señor aquí en Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y estas cosas son las que hay que tener en cuenta. El pueblo de Dios iba a entrar a la tierra que Dios le había prometido. Pero esta tierra, lógicamente, era una tierra pagana, una tierra que hacía idolatrías, que tenía muchos dioses y, lógicamente, no querían saber nada con Dios, el Dios verdadero. Entonces le está recomendando al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra, las cosas que no debe hacer, que este pueblo pagano hacía. Y entonces comienza diciéndole, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, estas naciones paganas, lógicamente, como hoy día lo hace el mundo, son naciones que viven adorando e idolatrando cualquier cosa menos adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos. Así que le estaba diciendo, ustedes no vayan a hacer esas cosas que ellos hacen. Y bueno, esa palabra que era en aquel tiempo también es para el tiempo de hoy, es una palabra actual. Y comienza a decirle qué cosas no quiere Dios que ellos hagan o practiquen a ese pueblo que iba a heredar una tierra que Dios le daba. Y es el mismo mensaje que Dios también le da
a los pueblos de hoy en día, a los pueblos que son el pueblo de Dios, ¿sí? Le está recomendando las mismas cosas. Y fíjese lo que le dice Dios al pueblo de antes y al pueblo de ahora, que le pertenece a él. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y cuando estamos hablando en la porción bíblica de esto de no hacer pasar a su hija o a su hijo por el fuego, esto significa que en aquel tiempo ellos tenían ídolos, los cuales calentaban a grandes temperaturas, y las personas paganas allí ofrecían a sus hijos en sacrificios a esos ídolos, los calentaban de tal manera y los ponían a los niños en unos brazos que al agarrar cierta temperatura, el cuerpo del niño y al comenzar a arder, entraban dentro de este ídolo, y este ídolo, en pocas palabras, se los tragaba, ¿sí? Y bueno, hoy en día a lo mejor las personas no hacen eso que hacían antes, que también inclusive los antiguos, cuando comenzaban una edificación, ellos ponían en los cimientos, cuando empezaban a hacer los cimientos de una casa, de un edificio antiguamente, en los cimientos tiraban a uno de sus hijos allí en la zanja de los cimientos y después le echaban todo encima. Quedaban sepultados como ofrenda al Dios que ellos adoraban. Y bueno, hoy en día las personas no vemos que hagan eso, o por lo menos si lo hacen, algunos lo harán ocultamente, pero nosotros no lo vemos. Pero sí hay cosas que sí vemos y sabemos, que es que lo mismo que en ese tiempo, que hoy día los padres, las madres, padres, abuelos o parientes, muchas veces cuando el niño está ojeado, le dicen la gente porque llora mucho, o le duele la pancita porque está mal de la pancita, lo llevan a un curandero. Y bueno, el curandero, lógicamente, es un siervo del diablo. Y la gente no sabe que lleva a su hijo o a su hija a un siervo del diablo. Y cuando lo está llevando a ese lugar y esa curandera o curandero hace alguna cosa sobre la vida de ese niño, aunque sea sobre una foto de ese niño está siendo entregado al diablo. Es una ofrenda al diablo que se está haciendo, y las personas lo hacen comúnmente. Dicen, no, mi niño o mi niña está ojeada o está enferma del estómago, entonces van a la curandera, o alguien siempre les recomienda ir a una curandera. Entonces, en ese momento que la persona está haciendo ese acto, está entregando a su hijo al diablo y lo está pasando por el fuego, porque es el fuego del infierno a donde está metiendo al hijo. Así que no debe llevar a su hijo o a su hija por un empacho o por una ojeadura que dice la gente comúnmente, sino que debe llevárselo al siervo de Dios, al pastor, al obrero de Dios, para que ore, y el niño se va a sanar y se le va a terminar tanto el dolor de cabeza como el dolorcito en la pancita. Así que eso es una cosa que la gente hoy día hace y no debe hacer. Y dice, ni quien practique adivinación. Fíjense que las personas siempre son, la mayoría, adictos a que le digan el futuro, ¿sí? Las personas siempre quieren saber su futuro, más cuando el futuro de la persona, o sea, cuando en el momento está pasando cosas malas,
enseguida le echan la culpa a otro, que alguien le hizo algo, que esto, que el otro, y van a un adivino para que el adivino le diga qué cosas tiene o qué le está pasando por la cual le va mal. Así que la gente siempre está dispuesta a ir a un adivino de cualquier clase que sea el adivino. Media vez le dice que le va a adivinar de la forma que sea, ya sea que use cartas o lo que la gente le llama leer la borra del café o el té o lo que sea. Jamás vaya a esos lugares porque esos lugares son mentirosos. Esos lugares, yo le voy a explicar para que usted sepa cómo trabajan en esos lugares. Las personas que están allí, que son adivinos, trabajan con demonios y los demonios saben todas las cosas de las personas. Entonces, cuando el adivino empieza a trabajar y necesita información, es el mismo espíritu de adivinación del diablo que le va comunicando a este adivino su vida. Entonces, este adivino le va diciendo todo lo de su vida porque ese demonio se lo va comunicando. Sí, ahora, mientras le dice el pasado, bueno, es lo que sabe el adivino, como también lo sabe el demonio de su pasado. Y usted lo cree, seguramente, o las personas que lo escuchan lo creen, pero hay un asunto, que el futuro lo sabe solamente Dios. Sí, el futuro lo sabe solamente Dios. Como hoy en día las personas están sufriendo una pandemia y todo el mundo quiere saber su futuro, ¿sí? Quiere saber si se va a morir o no se va a morir. Y no espera en Dios, ¿sí? Aún los creyentes hacen eso. Entonces, Dios le dice que usted no vaya a un lugar de esos porque se está poniendo en manos del diablo, así como pone a su hijo o a su hija en manos del diablo cuando va y lo lleva a un curandero por cualquier ocasión. Usted está poniendo su vida y la vida de su esposa o de su esposo en las manos del diablo y está poniendo también a la familia en las manos del diablo. Y eso es lo que usted tiene que saber, porque si ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es su futuro. Está en el Señor y espere en Él, no espere en lo que le diga un adivino. ¿Por qué? Porque el adivino le va a decir el pasado, pero le digo una cosa, el único que sabe el futuro es Dios. Nadie más. Así que si alguien a usted le está diciendo el futuro, le está mintiendo, le está engañando y solamente quiere sacarle el dinero, nada más. Otra cosa no va a suceder. Así que no vaya a esos lugares para que le adivinen su futuro. ¿Sí? Y dice, ni adivinación, ni agorero, ¿sí? Un agorero es un agüero que le dicen también, es un hechicero, es una persona que hace maldiciones, ¿sí? Y bueno, las personas creen que pueden hacerle cosas a otros. Pero el problema es cuando se trata de hacerle cosas a un creyente. Ahí sí que hay tremendos problemas, porque estos hechiceros, estos agoreros, no pueden pasar por la cobertura que tiene cada cristiano, donde ya está protegido por Dios y Dios está respaldándolo y el enemigo no lo puede tocar con ninguna cosa que sea mala. Así que no vaya a los agoreros, no vaya tampoco a los que ni practique, dice, sortilegios. ¿Qué significa sortilegio? Que no juegue los juegos de azar, ¿sí? Porque hay personas, dice, bueno, yo puedo tener buena suerte, a lo mejor un día, jugando a la lotería,
jugando a lo que saben jugar a las personas generalmente que se juntan a jugar lotería, no sé cómo otras cosas le llaman, donde se juntan y empiezan a jugar con números, o jugar a la quiniela, o jugar a la, qué sé yo, cualquier clase de rifa. Eso no es de Dios. Cuando usted escuche la palabra rifa, no se meta en eso porque no es de Dios. Si alguien necesita un dinero por algo, usted mejor déselo, pero no reciba ningún número, no reciba nada, porque se está involucrando en un sortilegio, la cual Dios aborrece y abomina. Así que nadie que practica juegos de azar en el casino, en la quiniela, en lo que sea, a Dios no le agrada, ¿sí? Y dice... también dice, ni encantador, ¿sí? O sea, sortílego ni hechicero, porque, bueno, a veces las personas quieren hacer una hechicería, hacerle una maldad a alguien. Entonces van y se buscan un hechicero. Y el hechicero, lógicamente, usted sabe cuando se mete en la casa de un curandero o de una curandera que se está metiendo en algo oculto, en algo feo. Usted sabe que está caminando por lugares oscuros donde son del diablo. Y a veces por una costumbre, como dice acá Dios, que no lo hagan por esa costumbre, se meten las personas y hacen cualquier cosa, cualquier hechicería. Las personas van porque supuestamente dicen, bueno, a mí me han hecho un daño y yo voy a ir a un hechicero, y el hechicero cuando usted va al hechicero, el hechicero le va a decir, bueno, a usted le han hecho un trabajo muy grande, esto la verdad que yo no lo puedo hacer, y las personas, al darse cuenta que esta persona sabe que le han hecho un hechizo, aunque le estén engañando, le estén diciendo una mentira, usted se lo cree. Y entonces lo primero que hace las personas es decirle, bueno, usted me podría ayudar a sacarme lo que me han hecho estas personas. Entonces el hechicero le dice, bueno, a lo mejor puede ser, pero esto va a salir muy caro. Y realmente le sale caro a las personas consultar y llevarle un trabajo a un hechicero para maldecir a otro. ¿Por qué? Porque el hechicero lo va a engañar, va a trabajar usted, él va a trabajar con el diablo y usted se va a enlazar en las redes del diablo, ¿sí? Y bueno, va a participar en esos actos diabólicos y va a quedar enredado espiritualmente y va a quedar lejos de las cosas de Dios. Entonces, Dios le dice que no vaya, ¿sí?, a un hechicero, por más que le digan que alguien le hizo un daño, porque le digo una cosa, si usted es un cristiano que en realidad está viviendo en fe en el Señor Jesucristo, nada lo puede tocar. Por más que cualquiera le diga que le hicieron un daño, por más que le vaya mal, porque sea creyente o no sea creyente, siempre a las personas le va a veces mal. Y bueno, son momentos de prueba que los cristianos tenemos que pasar. Pero no es porque alguien nos hizo un encantamiento o una hechicería, sino porque las circunstancias hoy en día, y como en cualquier momento, a veces son malas, más ahora en esta época mala en que estamos viviendo. Así que no consulte a eso, sino que siempre vaya, arrodíllese ante la presencia de Dios, dígale a Dios cuáles son las cosas que está padeciendo, las cosas que le están molestando, las cosas que no le dejan prosperar, y Dios va a obrar a su favor. Pero busque a Dios, no busque al diablo ni lo consulte, ¿sí? Ahora dice, ni encantador ni adivino, ¿sí? O sea que nunca tenemos que ir a los encantadores, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay personas que no saben que cuando están viendo la televisión y ven programas de magia, ven programas de encantadores, de gente que
hace cosas y nosotros miramos y parece que fueran increíbles. Y yo quiero decirle algo, las cosas que está viendo, es muy posible que sean reales las que está viendo y las que están sucediendo, porque son personas que se han entregado al diablo, son personas que son siervos del diablo y le hacen ver a usted cualquier cosa que, que ellos quieran hacerle ver, ¿sí? Cualquier cosa que ellos quieran hacerle ver, se lo van a hacer ver. Entonces, por eso no hay que consultar, no hay que ir a ver a los encantadores, ni tampoco a los magos, ¿sí? Porque usted va a terminar siendo hechizado por el enemigo, porque si no está preparado espiritualmente, va a terminar siendo hechizado por el enemigo y va a quedar entregado a él y va a quedar en las manos de él por un siervo del diablo, porque todo el que practica estas cosas son siervos del diablo y tienen un poder engañoso para que usted caiga en las redes del diablo. Así que ni quien dice, le también consulte a un adivino, ¿sí? Porque el adivino, como le digo, trabaja con un espíritu de adivinación y lo único que le va a decir es el pasado y no es el futuro. Ahora dice, también ni quien consulte a los muertos. Y esta es una cosa que las personas deben entender, que no pueden consultar a los muertos. Hay una costumbre muy general que, bueno, viene de años y años, en que las personas creen que el ser que se murió puede ayudarles. Y no entienden las personas que si tienen conocimiento de la palabra, sí va a entender, pero el que no tiene conocimiento de la palabra se va a entregar al diablo de forma fácil. ¿Por qué? Porque estas personas que supuestamente le van a hacer creer que hablan con un ser querido que se ha muerto, en realidad son personas que están trabajando con el diablo y aparece un espíritu haciendo la voz de su ser querido y contestándole las cosas de su ser querido y realmente se va a quedar asombrado. ¿Por qué? Porque ese espíritu de espiritismo sabe las cosas de su ser querido y puede hacerle la misma voz de su ser querido. Entonces, usted cuando vaya ahí va a quedar, se puede decir, encantado, asombrado y va a creer que habló realmente con su ser querido. Y le digo una cosa, usted estuvo allí en una sesión de espiritismo, la cual Dios aborrece, y no solo eso, sino que estuvo hablando con un demonio y no con su ser querido. Porque Dios dice que el que se muere y ya se terminaron los pensamientos, se terminaron las obras de esa persona que en la tierra y va directamente a donde Dios quiere que vaya. Pero ya no se puede hacer más, esa mente y ese corazón ya no pueden hacer nada más aquí en la tierra. O sea que nunca consulte usted a los muertos, nunca le ofrenden nada a los muertos, nunca cuando vaya enfrente de una sepultura que tenga un ser querido muerto, no hable porque allí también está haciendo una sesión de espiritismo. Usted tiene que saberlo, tiene que aprenderlo, porque usted está siendo avisado ahora por alguien que sabe de las cosas de Dios y sabe lo que el enemigo hace también con las vidas. Entonces, si se le está advirtiendo que no lo haga, no lo haga. No converse con los muertos, ni cuando vaya al cementerio, ni le prenda velas, ni le ofrezca nada, porque los muertos nada pueden hacer, ni en su casa, ni la foto, ni en el cementerio, porque el que se murió ya nada puede hacer. Sale el aliento, dice, del que se muere, y mueren los pensamientos y desaparece para siempre, ¿sí? Así que no viva ilusionado con esas cosas, porque esas cosas son engaños del diablo. Así que no consulte a los muertos. Ahora, ¿por qué Dios dice que nosotros no consultemos a los muertos? Porque es abominación, dice,
es para el Señor algo asqueroso, algo tremendamente malo ante la presencia de Dios, y Dios no quiere que nosotros practiquemos esas cosas, ¿sí? Ahora, debe entender que le estaba diciendo al pueblo de antes y se lo dice al pueblo de hoy. Estas cosas son abominaciones, ¿sí? Para con nuestro Dios. Cualquiera que hace estas cosas. Y dice, y por estas cosas, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. ¿Sí? Fíjese bien, Dios saca estas naciones de frente de nosotros, dice. ¿Para qué? Dice, porque Dios, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Dios dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, ¿sí? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea que el ser perfecto delante de Dios significa que nosotros tenemos que tener una conducta irreprochable ante su presencia, ¿sí? Es cierto que somos tentados, es cierto que cometemos equivocaciones y hay veces que transgredimos los preceptos, los mandamientos de Dios. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no llegar a hacer eso, ¿sí? Porque Dios realmente nos ve, podríamos decir, en una forma asquerosa a nosotros al hacer estas cosas. Sí, así que Dios nos dice que seamos perfectos delante de su presencia, cumpliendo los mandamientos, amando a Dios. Dice, el Señor dice así, si me amáis, cumplid los mandamientos. O sea que la mejor forma de demostrar a una persona que tiene fe realmente es escuchando y cumpliendo los mandamientos, no solamente escuchándolos, no solamente sabiéndolos, sino que también practicándolos, ¿sí? De esa forma, mientras usted se mantenga practicando los mandamientos de Dios, que son muchísimos, como también sus promesas son muchísimas. Son más de 8.000 las promesas de Dios que tiene para nosotros. Y nosotros no tenemos 8.000 promesas, 8.000 necesidades. Tenemos a veces una o dos, pero no 8.000. Y sin embargo, Dios tiene 8.810 promesas para nosotros. O sea que si tiene necesidad de algo, pues tiene que pedírsela a Dios, porque Dios va a hacer la obra en su vida y le va a dar, si cree Dios que es conveniente para usted, se lo va a dar, porque siempre tiene que esperar la contestación de Dios y tiene que dejar que obre Dios en su soberanía, en lo que Él quiere hacer y que Él ve que es bueno para la vida de nosotros, porque Él como Padre, como Dios y como Padre celestial, Padre nuestro, Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que, hermanos y hermanas, no se desvíen del camino de Jesucristo y trate de vivir perfecto delante de la presencia de Dios. Dice, fíjese bien lo que dice la palabra, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. O sea que le estaba diciendo, bueno, ustedes van a entrar a una tierra que ellos están acostumbrados a oír a agoreros y a adivinos, pero a ustedes realmente, que son mi pueblo, a ustedes no lo van a escuchar, ¿sí? Así que es lo que pasa hoy en día, que muchas veces queremos predicarle el Evangelio a una persona, pero la persona no lo quiere recibir.
Entonces, muchas veces nos sentimos mal, nos enojamos, porque esa persona no quiere recibir a Cristo. Pero recuerde que siempre Dios revela a sus corazones, al corazón de una persona, para que reciba a Jesucristo. Así que usted siempre debe predicar y debe tratar que una persona reciba a Jesucristo. Pero si esa persona no quiere recibir a Cristo, usted no debe pelear, sino más bien dejar una oportunidad para el próximo encuentro que tenga con esa persona, posiblemente tenga una posibilidad de que esa persona reciba a Jesucristo. Así que recuerde esto, que el mundo escucha a los adivinos, a los agoreros, a los magos, a los hechiceros, a los encantadores, a los que consultan a los muertos, a los espiritistas. El mundo a esos escucha y les cree. Dice, pero a nosotros, dice, a los que creemos en Dios, el mismo Dios dice, no nos va a escuchar. Ahora, fíjense lo que Dios dice acá. Bueno, dice, porque a estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, perfecto de en medio de ti, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él vas a oír. O sea que Dios dice, bueno, yo les voy a levantar a ustedes profeta en medio de ustedes para que ellos hablen de mi parte, ¿sí? Y a ellos sí los tenés que escuchar, ¿sí? Así que hoy día cuando usted ve que alguien es un obrero de Dios que vive conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, usted debe predicarle la palabra, hablarle de la palabra y debe escuchar a esos pastores, profetas que Dios levanta hoy en día y siempre y cuando estén preparados en la palabra, usted debe escucharlo porque ellos están hablando de parte de Dios, siempre y cuando lean la palabra y estén practicando la sana doctrina, ¿sí? Porque la sana doctrina es algo que nosotros debemos practicar. Así que hermanos, hermanas que son seguidores del Señor, recuerden, no deben practicar cosas que Dios aborrece, que Dios abomina, que Dios realmente no soporta, ¿sí? Practique las cosas que a Dios le agradan, que es que usted cumpla con los mandamientos que Él tiene para nosotros, que Él tiene para el pueblo de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Así que no se envuelva ni escuche a nadie que viene con cosas ocultas, con cosas malas, porque cada persona, más allá de que no pueda entender bien algunas cosas, sí Dios le ha dado una conciencia para que pueda entender que está ante algo malo, ante algo feo, ante algo que tiene sombras del diablo, ¿sí? Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Dios dice que nosotros tenemos que ser perfectos delante de su presencia. Así que hermanos, hermanas, recuerden, cada uno de nosotros debe ser perfecto ante la presencia de Dios. Trate de vivir conforme a lo que Dios quiere. No cometa pecados, no cometa idolatría, no haga lo que es en contra de la voluntad de Dios, no haga las cosas que enojan a Dios, ¿sí? Sino comience a esforzarse practicando la voluntad de Dios. Yo sé que para algunas personas a veces no es fácil dejar al curandero, no es fácil dejar al hechicero, porque los que se meten con los curanderos y los hechiceros o los brujos comienzan a ser adictos a esos brujos porque les gusta que todo el tiempo le estén diciendo cosas, le estén diciendo mentiras y le estén sacando el dinero, ¿sí? Así que
mejor acérquese a Dios y que Dios lo bendiga en todas las cosas, ¿sí? Acérquese a Dios para que Dios obre en su vida y en la vida de sus familiares. Yo, hermanos, les pido que se mantengan perfectos ante la presencia de Dios, que cumplan con la voluntad de Dios y que sigan a Jesucristo y lo tengan como Señor de sus vidas, ¿sí? Como Señor de sus vidas. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y hasta el próximo mensaje. Que todo sea bendición para sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.